Si todos hiciéramos ejercicio físico de forma regular, nuestra salud sería mucho mejor. Además, la carga de enfermedad crónica sería infinitamente menor y ahorraríamos miles de millones en sanidad. Esto es un hecho y es evidente, pero como decía Paracelso en el siglo XVI, todo es veneno y nada es veneno. Solo la dosis hace el veneno. ¿Con esto qué quería decir? Pues quería decir, por supuesto, que cualquier sustancia, por inocua o beneficiosa que parezca, a la dosis suficiente puede tener efectos letales. Esto es aplicable a la cafeína, al paracetamol o incluso al agua que te bebes todos los días. Pero, ¿qué ocurre con el ejercicio? ¿Es posible que demasiado ejercicio sea perjudicial? ¿A qué niveles? ¿Y cuánto es demasiado ejercicio? Estos son temas que pocas veces escucharás en redes sociales y son muy interesantes porque nos ayudan a entender más cómo el ejercicio modula nuestra fisiología. Pero antes, un disclaimer importante y que hay que hacer: que nadie se tome este vídeo como un mensaje anti-ejercicio físico. Cualquiera que siga el canal sabrá que aquí somos los defensores número uno del ejercicio y de sus aplicaciones terapéuticas, pero no está de más conocer qué le ocurre a tu organismo cuando te excedes en la práctica de ejercicio físico. Y vamos a verlo apoyándonos en un estudio que te voy a contar enseguida. Quédate porque es súper interesante. Pero primero tenemos que entender una cosa. Tenemos que recordar qué son las mitocondrias. Las mitocondrias son pequeñas organelas dentro de las células que tienen la misión fundamental de generar energía en forma de ATP. Sin mitocondrias, tus células no pueden generar energía. Son algo así como las centrales energéticas de las células. En esa síntesis de energía, las mitocondrias producen las llamadas especies reactivas de oxígeno, que tienen un acrónimo que es ROS, es decir, generan estrés oxidativo. Estas especies reactivas de oxígeno, este estrés oxidativo, cuando se produce en exceso y no está en equilibrio, muy importante esto, con otros mecanismos antioxidantes, pueden producir daños en las células, daños que pueden ser o no ser reversibles. Ya te he dado una pista de cómo el ejercicio excesivo puede perjudicarte, pero lo vemos ahora. Hasta ahora hemos explicado que las mitocondrias producen energía, pero también producen radicales libres. También sabemos, lo tenemos ya clarísimo, que en algunas enfermedades como diabetes tipo 2, obesidad, síndrome metabólico, las mitocondrias están deterioradas y no pueden transformar los nutrientes que le damos en energía de forma efectiva. Entonces, tener mitocondrias defectuosas es algo que ocurre prácticamente en cualquier enfermedad metabólica. Y el ejercicio, como te puedes imaginar, es la intervención que más ayuda a mejorar la calidad y la cantidad de tus mitocondrias. E incluso ayuda a que se creen nuevas mitocondrias por un proceso que se llama biogénesis mitocondrial. El ejercicio indudablemente ayuda a tus mitocondrias a funcionar bien. Esto es un hecho. De acuerdo, esto es lo que ocurre en condiciones de ejercicio regular, a una intensidad y a un volumen adecuado. Pero ¿qué ocurre cuando le damos al cuerpo muchísimo ejercicio? Cuando nos damos muchísima caña. Esto es lo que se trató de evaluar en este estudio. 6 mujeres y 5 hombres sanos y entrenados previamente participaron en el estudio e hicieron un protocolo de entrenamiento interválico de alta intensidad, llamado y famoso HIIT. Ese protocolo duró 4 semanas. Durante esas 4 semanas, la carga de trabajo se fue incrementando progresivamente y se evaluó qué ocurría en el músculo mediante biopsia muscular, de la misma forma que se evaluó cómo estaba el metabolismo de los carbohidratos en los participantes haciendo un test de tolerancia oral a la glucosa, que es una prueba que, entre otras cosas, nos ayuda a diagnosticar diabetes cuando existe. En este estudio, en la semana de mayor carga de trabajo, se realizaron 5 sesiones de HIIT para un total de 152 minutos de entrenamiento a altísima intensidad. Y tenéis que entender esto, tienes que entender que esto es una burrada. Hablamos de 152 minutos de ejercicio al máximo de la intensidad que una persona puede realizar en el cicloergómetro. Un trabajo extenuante que pocas veces se lleva a cabo en un entorno en vida real. Vamos a hacer un ejemplo aproximado con CrossFit, que es una modalidad donde también se hace entrenamiento y ejercicio a alta intensidad. Vamos a dar por hecho que los WODs, los entrenamientos de CrossFit, duran una media de 10 minutos. A veces son más cortos y a veces son más largos. Pero vamos a dar por hecho para el ejemplo que duran 10 minutos y que de esos 10 minutos, 4, un 40% aproximadamente, se desempeñan a la intensidad máxima, porque en un entrenamiento no vas al máximo desde el principio. Pues tendríamos que una persona que entrena
entrena CrossFit todos los días, de lunes a domingo, podría acumular a la semana casi 30 minutos de ejercicio a la máxima intensidad posible. En este estudio, los participantes fueron al máximo durante 152 minutos en esa semana de máxima carga. Lo explico para contextualizar y sepáis un poco qué es lo que se hizo en el estudio, para no generalizar después y decir, no, es que entrenar un rato todos los días es malo para la salud. No, esto es lo que se hizo en el estudio y ahora vamos a ver los resultados. Porque los resultados fueron sorprendentes, o al menos inesperados. Justo después de la semana de mayor carga de entrenamiento que os acabo de explicar, se redujo el rendimiento físico, se redujo la función mitocondrial de los participantes, así como la tolerancia a la glucosa en el test de tolerancia oral a la glucosa. Básicamente quedaron fritos, disminuyó su sensibilidad a la insulina y empeoró la capacidad de sus mitocondrias. Pero los investigadores no se quedaron ahí y dijeron, queremos ver qué pasa con la glucemia en atletas de resistencia, pero atletas de élite, atletas que entrenan una burrada todas las semanas. Y ahí reclutaron 15 atletas de resistencia de élite y midieron su glucemia con monitores continuos de glucosa. Sorprendentemente, la glucosa de los atletas de élite se salía de rango durante más tiempo que la glucosa de los controles que entrenaban menos horas a la semana. Es decir, los atletas pasaban más tiempo al día en hiperglucemia, con una glucosa por encima de valores normales. Hablamos de atletas de élite, con una sensibilidad a la insulina máxima. Y son muchas las preguntas que deja este artículo científico. ¿Cuánto es demasiado? Porque la respuesta no se puede generalizar, es imposible. Lo que para ti puede ser demasiado, para LeBron James será una verdadera broma. En todo caso, el mensaje sería que un volumen de entrenamiento y una intensidad que sobrepasen por mucho la capacidad de recuperación de tu organismo hará a corto plazo más mal que bien. Y la conclusión que podemos sacar es que, al igual que con cualquier otra intervención, existe una dosis mínima efectiva de ejercicio, por debajo de la cual hay pocos beneficios, pero también hay una dosis máxima, y si la sobrepasamos de forma recurrente y frecuente, nuestra salud no mejorará y probablemente empeore. Ante esto, lo más importante es tener sentido común, incrementar la carga de trabajo de forma muy progresiva, conocer bien tu organismo y capacidades y no entrenar siempre al máximo de tus capacidades. Y en todo caso, cerramos el vídeo explicándote que demasiado ejercicio probablemente sea mucho mejor que ser sedentario, que es la situación tristemente más recurrente, más frecuente y más peligrosa. Por ejemplo, sabemos que exatletas de élite viven más y viven mejor que la población general, que en su mayoría es sedentaria, como podemos ver en este artículo científico. Y si este tema te ha parecido interesante, déjamelo abajo en los comentarios. Nos vemos mañana, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.